Y tenemos el último podcast de la temporada aquí en A la Liga con Jueguin. Y bueno, al ser un podcast, un episodio especial, pues teníamos que hacerlo con un invitado especial. Y como ya os iba adelantando en la previa, hoy no está Antonio García, nuestro habitual, tampoco Juanjo Rivero, pero tenemos a Víctor Murcia Victorious, al que seguramente estáis muy habituados ya a verlo tanto en Jornada Perfecta como en el canal de Iñaki Angulo. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues nada, como siempre, Javi, un gusto estar aquí y a ver si podemos dar el nivel de dos compañeros a los que les mando un abrazo como son Juanjo y Oño y como siempre intentando dar lo mejor de mí. Sí, señor. Y bueno, antes de nada, hacer los saludos protocolarios, desearte una feliz Navidad, por si luego se me olvida al final, que es un clásico y unas felices fiestas con toda tu familia, tu gente, tus amigos, que lo pases bien. Y que ese saludo también sea extensivo para nuestros oyentes, que pasen unas felices fiestas. El podcast de hoy, el episodio de hoy, es un episodio donde, aprovechando que estás tú, quiero hablar mucho de fútbol, que creo que es algo que no abunda en la crítica. Y si te parece, empezamos con el tema central, que no es otro que esa resaca reciente que tenemos del Fútbol Club Barcelona Atlético de Madrid. Lo hablaba hace poco con mis compañeros, Fabián, Antonio, que tengo la oportunidad de hablar también mucho con ellos sobre fútbol, actualidad, pero digamos que el día a día, al darle la importancia a cualquier equipo, la misma que le damos al Barça o que le damos al Atlético, en el podcast de Jornada Perfecta, pues no entramos en detalles futbolísticos, pero sí que hablaba con ellos el otro día, que me da la sensación de que, y esto va a tenor de la última derrota del Fútbol Club Barcelona, que en el mundo del fútbol ya no hay grises. O sea, siempre se habla de blanco o de negro y es muy difícil encontrar los grises, y el objetivo de esta charla hoy contigo es que intentemos encontrar ese punto en los grises, porque el Fútbol Club Barcelona suma una nueva derrota. Ya son un acumulado de 5 derrotas para el conjunto de Hansi Flick, que nos daba muchísimas garantías cuando comenzó la temporada como un cañón, pero esta última derrota, y además cómo se propicia, ¿no? Porque sí que creo que la manija del partido la lleva el Fútbol Club Barcelona en casi todas las fases del encuentro, pero al Atlético de Madrid le sale su plan de partido casi a la perfección, ¿no? Es una derrota diferente a la del Leganés o diferente a la de la Unión Deportiva Las Palmas, pero que se suma a ese cómputo global. Vamos a intentar analizar las consecuencias, las causas de lo que puede estar sucediendo con este Fútbol Club Barcelona, y antes te quería pedir tu opinión sobre el partido, sobre ese Barça Atlético de Madrid que tenemos tan reciente. Bueno, yo creo que el Barcelona hace un gran partido, creo que domina el juego con su plan inicial y creo que hay que discernir un poco entre este partido y el resto de los anteriores, pues como pueden ser el de Las Palmas y el del Leganés. Creo que el Cholo también sale con esa idea de esperar en un bloque medio bajo a que pasen poquitas cosas y sabe que físicamente es superior al Barcelona y lo aprovecha en muchas fases de partido, pero sí que es cierto que para mí, y esto te va a sorprender, Javi, el Barcelona creo que no se merece perder el partido. Creo que Rafinha tiene dos ocasiones muy claras, que al final se encuentra con uno Black que recordaba al mejor Black de hace años. Y bueno, la verdad, para mí, como digo, hay que diferenciar entre este partido y los otros, en los que un Barcelona que ha sido inferior a equipos de menor entidad, como puede ser muchos tramos de partido con Las Palmas, como la Real Sociedad, que mantuvo al Barcelona inoperante en muchos minutos. Entonces, a mí me parece que Flick hace un buen planteamiento con el Atlético de Madrid, pero al final lo que marca la diferencia en el fútbol es quién hace los goles. Al final el Atlético de Madrid se lleva una victoria muy importante. Son 4 partidos ya seguidos del Barcelona perdiendo en casa y es muy preocupante. Creo que, como tú has dicho, hay que encontrar, el Barcelona tiene que encontrar ese punto intermedio entre ese gran rendimiento a principio de temporada y ahora mismo creo que está en un Barcelona que ha tocado fondo porque no se ve una idea, no, insisto, el otro día es un buen partido entre el Atlético de Madrid, pero no se ve ese Barcelona dominante que apabullaba a los equipos, apabulló al Madrid, apabulló al Bayern de Múnich, que fue dominante en prácticamente todos los partidos, y el otro día se ve un Barcelona con una mandíbula muy frágil, una mandíbula de cristal que el Atlético de Madrid sabe romper. Y el Cholo lo dice en rueda de prensa, que era la idea de partido que tenían, que sabían que el Barcelona iba a tener ocasiones, pero que ellos las pocas que tuvieran las tenían que aprovechar y así fue. Quiero rescatar el calendario de lo que ha sido este último tiempo para el Fútbol Club Barcelona. Y tal y como vemos en pantalla, pues vemos una fecha clave, que es ese 26 de octubre
más luego 3 de noviembre, que son 2 partidos de máxima rivalidad para el FC Barcelona. El primero es Real Madrid-Barça, 0-4 para el conjunto de Hansi Flick, que creo que alcanza su cenit como equipo en ese momento, un punto de inflexión, ¿no? Y luego también esa victoria 3-1 contra el Español, que ya empieza a ser un tanto engañosa, porque si bien es cierto que el Barça es favorito y se lleva seguramente con merecimiento ese partido, sí que es cierto también que un equipo con tan poquísimo potencial como el Español, de hecho le anulan 2 goles prácticamente milimétricos y tiene esas mismas oportunidades de las que hablaremos ahora, que son que equipos de poca entidad, como ya aventurabas tú con Las Palmas, puedan generarle ocasiones a un equipo con muchísima entidad como es el FC Barcelona, ¿no? Después de esos 2 partidos, de una rivalidad máxima para el conjunto culé, es donde vemos la caída, ¿no? Con un solo pero, que es un pero positivo en este caso, que es la victoria 1-5 ante el Mallorca, pero desde aquello, hablabas tú antes de 4 derrotas consecutivas en Montjuic, han sido 3 derrotas consecutivas, lo cual es un dato que nos tenemos que ir a la década de 1980 para encontrar un Barça que muestre tan poca fiabilidad en casa, y es sorprendente, ¿no? Hablabas de una cosa que decía, te puede sorprender, Javi, pero yo pienso que el Fútbol Club Barcelona se mereció la victoria. Yo también lo pienso, o sea, realmente no me gusta entrar en el juego de merecimientos, porque creo que el fútbol al final es matemática, en ese sentido en el cual el resultado lo marca, lo dictamina quien es capaz de superar al rival en cuanto a goles. Pero sí que es cierto que creo que el Barça, pues el otro día hace una puesta en escena muy interesante. Vimos un atisbo de recuperación en ese partido que no sirvió para que el conjunto de Flick lo tradujera en victoria, pero, y sobre todo yéndonos un poco para atrás, Víctor, ¿qué diferencia hay entre el Barça de ese Real Madrid 0, Barça 4, al que, por ejemplo, pudimos ver contra Las Palmas o contra el Betis? 2 partidos donde claramente fueron superados. A ver, yo creo que todo se explica desde una cuestión de fútbol, y las estadísticas están ahí para refrendarlos. Al final, creo que hay un cambio, hay un punto de inflexión que para mí es el partido contra la Real Sociedad, en el que la Real Sociedad ya no ataca tan directamente a la espalda del Barcelona como se hizo el Real Madrid con Mbappé, récord de fuera de juegos, 13, nada más y nada menos, del Real Madrid. Pero al final le ataca de una manera diferente, es decir, utilizando la figura para los más panenquitas, del tercer hombre. Una figura que, por lo visto y por lo que se ha demostrado, los equipos han aprendido de cómo hacerle daño y lo están utilizando. Después, creo que los fueras de juego, hablábamos a principio de temporada, que todos los equipos que se enfrentaban al Barça caían en fuera de juego constantemente, que en algún momento iban a aprender a cómo atacar una defensa tan adelantada, iban a hacerle daño. Si quieres, Javi, voy con los datos. Por Sí, por ejemplo, favor. contra Girona, Villarreal y Getafe fueron 7 fueras de juego, 10 de Osasuna en un partido que el Barcelona pierde, 11 del Alavés, 13 del Real Madrid, como ya lo he dicho, y a partir de esos partidos, a partir del Real Madrid, por ejemplo, 0 fueras de juego cae el Betis y 1 el día del Leganés, 2 el día de Las Palmas. Es que al final los datos están ahí, las estadísticas están ahí y es por algo. O sea, no puede haber una variante tan drástica y una diferencia tan abismal entre los fueras de juego de un partido a otro. O sea, creo que los rivales del Barcelona están sabiendo cómo atacar esas defensas, cómo atacar un bloque tan alto, y Flick no está corrigiendo ni siquiera dando metros hacia atrás, porque el Barcelona, otro dato es que ataca en muchos más metros de los que lo hacía a principio de temporada. Son 12 metros más los que tiene que recorrer. ¿En qué afecta esto? Pues que al final las presiones son más extensas, las presiones pueden llegar más tarde, no estás presionando de la misma manera, tienes que correr muchos más metros y el físico también hace mella. Eh, Pienso que el Barcelona puede evolucionar y Flick puede darle un cambio al estilo de juego del Barça, pero de momento no se está viendo. O sea, sí que es cierto, insisto, contra el Atlético de Madrid hace un buen partido, no lo gana, pero tampoco es que se vea una idea muy diferente y tampoco es que el Atlético de Madrid tenga ese perfil de jugadores para atacar por banda como sí que tiene pues Las Palmas mismamente, con Sandro, con Fabio Silva, con Moleiro. Creo que el Barça tiene que evolucionar y Flick de momento no está dando con esa tecla. Hay un detalle y es el centro del campo. Estamos viendo ahora un Pedri jugando más en la base, ¿no?, de la jugada, no tanto en posiciones tan adelantadas, aunque ya sabemos que también tiene tendencia a asumir puestos, funciones de en 3 cuartos.
pero se está mezclando muy bien con Casado en ese doble pivote. Hemos visto al Barça brillar en ciertos momentos. Creo que está luciendo mucho el canario con respecto al resto de sus compañeros. Y sí que es cierto que a mí Casado me deja muchas dudas. Estamos viendo prácticamente su comienzo como futbolista profesional. Apenas podemos sumarle unas 10-12 jornadas en Liga como futbolista profesional y con continuidad en el Fútbol Club Barcelona. Creo que está todavía en ese análisis, en ese estudio, ¿no? de qué futbolista va a ser. A mí, personalmente, vuelvo a repetir, me deja algunas dudas. Le veo muchas veces llegar tarde a jugadas, en situaciones además muy peligrosas. El otro día vemos como un despeje sinceramente muy torpe. Le cuesta ese gol de Rodrigo de Paul, que fue un auténtico regalo. Y pienso en la alternativa que puede tener Flick, ¿no? En ese centro del campo. Con un Fermín que creo que también, siendo un buen jugador de rol, todavía no le alcanza para ser un titular en el FC Barcelona, y que además se siente mucho más cómodo jugando en 3/4 a esa presión alta, no tanto en la base. Luego tenemos a Frenkie de Jong, en el que claramente no se confía. Lo ha intentado Flick. Flick lo ha intentado meterlo en sintonía y no hay forma. El holandés yo creo que está muy amortizado para el FC Barcelona en la actualidad. Y luego Gavi, ¿no? Que quizás puede ser un poco la esperanza, pero la esperanza también teniendo en cuenta que tampoco es un jugador que deba funcionar en el doble pivote, y luego que viene de una lesión de ligamento cruzado, y creo que el Barça está siendo muy latente con su vuelta, y eso me parece una sabia decisión. No sé si ese centro del campo te parece clave o apuntas tú un poco más a las bandas, donde quitando a Lamine y a Rafinha tampoco encontramos grandes alternativas, con lo cual eso demuestra que la plantilla está un tanto cogida con pinza y no sé si está afectando. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuáles crees que son esas partes sensibles? Yo apunto al centro del campo, pero no sé si hay alguna que quieras destacar. Nada, vamos, coincido de sobra con tu análisis. A principio de temporada yo dije en el canal de Iñaki que para mí los 60 millones que se habían pagado por Dani Olmo no era tirar dinero, porque Dani Olmo es un muy buen futbolista y lo demostró la Eurocopa, pero que creo que no se ajustaba a la necesidad del Barcelona. Creo que desde años atrás, sobre todo desde la salida de Busquets, el Barcelona tiene una necesidad acuciante de un pivote defensivo, ya no solo organizador, sino destructor, ese perfil que se buscó con Oriol Romeu, pero que se demostró que no daba nivel para el Fútbol Club Barcelona. Y decía Luis Enrique hace un par de temporadas, cuando era seleccionador aún de la selección española, que el mejor Gavi lo habíamos visto, o él creía que era en la base de la jugada, que no tan adelantado como lo hacía, pues, por ejemplo, en el Barcelona de Xavi. A mí me parece que después de una lesión de cruzado, después de que tenga que ajustarse al ritmo físico de la competición, que se le está viendo que no es normal, no está a ese punto físicamente que le está exigiendo el campeonato, no está para jugar ahí. Después, Marc Casado, a mí me parece que ha tenido una gran irrupción en Primera División, pero tampoco es el perfil de pivote que necesita el Barcelona. Creo que el Barcelona necesita un perfil de jugador que sea capaz de darle templanza al equipo en salida de balón, que vale que sí pueda ser Casado, pero luego a la hora de recular, a la hora de no tener pelota, sea ese perfil destructor. Al Barcelona le hace mucho daño entre central y pivote, ha probado de todo, ha probado con doble pivote. El otro día, si ves el mapa de calor de Pedri y de Gavi, son prácticamente similares, con un tribote, entre comillas, en muchas fases de partido, que tampoco consigue anular, que Griezmann hizo un pésimo partido, pero no consigue anular esa zona. Es que es una herida abierta y una herida sangrante que los equipos están sabiendo aprovechar. Hay una situación sangrante y una herida sangrante para el Barcelona, y que en el mercado de invierno no sé si el Barcelona puede recurrir a fichar un pivote. Tampoco me parece que sea la mejor solución ir a fichar de urgencia, primero porque te van a sangrar, o sea, te van a pedir cualquier morterada por cualquier pivote del mundo, y luego que no sé qué nivel de pivotes hay ahora mismo en el mercado para hacer frente a esta necesidad acuciante del Barcelona. Lo llevamos hablando años, creo que desde la salida de Busquets, como he dicho antes, el Barcelona repite y repite el error de no fichar un pivote. Lo intentó con Oriol, no le ha funcionado. Creo que Flick tiene pocas soluciones. También hay, bueno, ese perfil que es el que creo que del que tú hablabas, ¿no? Hablabas de Casa. Bueno, el otro, te lo también a Eric García, ¿no? Como intención en ese. Yo no entendí muy bien el cambio, la verdad que fue una cosa que me particularmente sorprendió, pero bueno, vemos que Flick va intentando encontrar situaciones. Hombre, el perfil, si todos pensamos en un perfil que sería ideal para el Fútbol Club Barcelona, un jugador de ese rol, en esa posición que hemos hablado de Casado, que es tan crítica, todos pensamos en Rodri, ¿no? Jugador que digamos que encajaría. Yo creo que encaja en cualquier equipo porque es muy bueno, entonces le sentaría bien a cualquier equipo y aumentaría la competitividad de cualquier conjunto. Luego hablaremos también, precisamente hoy vamos a hablar bastante de Rodri. No todo van a ser
malas noticias en clave culé, porque precisamente, bueno, pues vamos a dar también alguna estadística que sea algo positiva, ¿no? Para el conjunto, y es de cara al futuro, Víctor, porque sí que creo que el Barça tiene un dato positivo y es la cantidad de partidos disputados tanto en casa, en Montjuic, como fuera. De momento el Barça en casa, en Montjuic, con respecto a todos los rivales que hay en la parte alta de la tabla, por ejemplo, con respecto a su perseguidor, el Athletic Club ha jugado ya 10 partidos en San Mamés de esta primera vuelta, mientras que el Barça entre comillas, solo ha jugado 8, ¿de acuerdo? Ha jugado ya 11 partidos fuera de casa, dos más que cualquier rival con los que está pugnando. Claro, a priori deberíamos pensar o deberíamos interpretar que eso va a hacer que la segunda vuelta tenga más partidos en casa, y que eso tiene que ser un dato positivo. Lo que pasa es que, claro, si nos vamos precisamente al pasado más reciente, justo en esos partidos contra Las Palmas y con esa racha de 3 derrotas consecutivas en Montjuic, no sabemos interpretar que Montjuic precisamente sea ese fortín. Pero bueno, vamos a darle un poco esa credibilidad, porque normalmente el factor casa suele ser un factor a favor para la mayoría de equipos. Y luego también el hecho de que la mayoría de las salidas han sido, por ejemplo, al Bernabéu, ha sido al Estadio de la Cerámica, ha sido a Montilivi, el estadio del Girona, ha sido a Anoeta, ha sido a Balaídos, que es un estadio donde últimamente el Barça suele dejarse puntos, ha sido Mestalla, ha sido también el Benito Villamarín. Entonces, bueno, y Osasuna, ¿por qué no hablar de Osasuna? Que es uno de los locales con más firmeza que tenemos en la competición. Entonces, creo que el calendario, Víctor, no sé si estas señales a ti te dicen algo, pero me parece que es bienaventurado para el Barça de cara a la segunda vuelta. Sí, vamos, coincido completamente contigo, Javi. Revisando el calendario, justo ayer cuando hablamos de los temas que íbamos a tratar, fue una de las cosas que miré, y es cierto que el Barcelona ahora mismo prácticamente cada partido tiene dos seguidos en casa. Creo que sin ser el estadio de Montjuic, un Metropolitano, un Nervión o este tipo de campos, creo que evidentemente el Barcelona tiene que sacar prácticamente, si no todos, el 90% de los puntos en casa. Al final creo que Flick encontrará ese término medio que hablábamos al principio, y eso le va a dar muchos puntos. También es cierto que tiene salidas complicadas aún en esta segunda vuelta. Mirando el calendario, tiene la de Sevilla, aunque es cierto que no es un Sevilla bollante, pero que siempre es un estadio complicado. Tiene que ir al Metropolitano, tiene que ir en las últimas 3 jornadas tiene que visitar al estadio del Español, en ese derbi catalán, que el Español, por lo que estamos viendo, puede que se esté jugando las habichuelas de no descender, o puede estar ya descendido también. Y después en la última jornada, la jornada correspondiente al número 38, tiene que visitar San Mamés. Sí que es cierto que el calendario parece favorable, pero esas 3, 4 salidas que tiene en esta segunda vuelta pueden ser complicadas. Mismamente, ahora cuando volvamos de este parón navideño, en enero, tiene que visitar un campo como el del Getafe, que aunque no es, tampoco está en una situación demasiado bollante, siempre es un campo que es complicado ganar, y es un estadio que suele poner en dificultad a los grandes. Acabamos con dos predicciones muy sencillas, Víctor, porque el Barça justo va a cerrar esta primera vuelta con 38 puntos. La cierra, de hecho, con 38 puntos. En una progresión hablaríamos, si no me equivoco, de 76, que hoy día no te hace campeón. O sea, sería un poco la progresión. Tendría que mejorar mucho la segunda vuelta, sobre todo porque este año, y tal y como parece de esa Liga de 3, no solo va a competir contra el Real Madrid, sino que también va a estar el Atlético en juego, o así creemos. Además, hay que sumarle la circunstancia de que el Barça, nada más que empiece el nuevo año, tiene esa Supercopa de España, donde también creo que van a ir con clara intención. La Copa del Rey, que puede ser también, ya lo hemos visto, ¿no? Le ha pasado al Real Madrid también en alguna ocasión, que es una salvaguarda, ¿no? De una temporada que pueda ser regular o negativa, te la puede salvar la Copa del Rey. De hecho, a Ancelotti le pasó hace no tanto. Y, y precisamente activamos también la Liga de Campeones, donde el Barça probablemente esté entre los 8 primeros, a tenor de lo que ha sucedido hasta ahora en competiciones europeas, con lo cual le vamos a sumar no solo a la Liga, sino la competitividad en otras 3 competiciones. ¿Cómo crees que se va a desarrollar la temporada o esta segunda vuelta del conjunto de Flick, teniendo en cuenta todo este contexto? Hombre,
yo creo que el Barcelona priorizará evidentemente la Supercopa de España. Creo que para ellos en este perfil, no, entendedme, en este perfil bajo que ha afrontado estas últimas temporadas, le puede venir muy bien. Puede ser un chute anímico para esa plantilla, para Flick. Ahora mismo hay muchas dudas en el aficionado que hace, ya vemos a los streamers del Barcelona criticando un poco a Hansi Flick, criticando un poco la planificación cuando hace meses era todo maravilloso. Creo que el intentar ganar la Supercopa o ganar la Supercopa, mejor dicho, puede ser un flotador a esta situación, que insisto, creo que ahora mismo el Barcelona está en muy bajos y va a encontrar ese término medio a lo largo a medida que transcurra la temporada. Pero la verdad, a mí la Champions creo que se me queda algo corta la plantilla del Barcelona, sobre todo porque estamos viendo que los equipos ya te están sabiendo jugar y creo que individualmente el Barcelona no tiene ese perfil de jugadores, exceptuando a Lamine Yamal, tal vez Rafinha en el momento de la temporada que está, para competir por cosas tan grandes como son la Champions, que nunca se sabe. O sea, la Champions al final lo hemos visto con el Madrid en temporadas que realmente nadie ha dado un duro por nosotros y al final pues la han conseguido ganar. Entonces exceptuando la Champions, creo que el Barça está vivo en todo, evidentemente. O sea, ahora mismo atraviesa un punto muy bajo, pero sigue vivo en la Liga. Sí, evidentemente sigue vivo en la Copa del Rey, que no ha comenzado aún para Barcelona y Real Madrid. Y creo que van a centrar el tiro en las competiciones nacionales y si pueden hacer algo en la Champions, lo harán. Pero a mí me parece, insisto, desde una mentalidad del Real Madrid, poner el foco en la Champions o centrarse en la Champions después de o sea, después de 10 años, prácticamente una década, sin tocar fases finales de la Champions, creo que sería un error. Y compaginar con una plantilla tan corta, Champions, partido miércoles, domingo, jugándote todo en ambas competiciones, me parece muy complicado y creo que el Barcelona puede tener dificultades para sobrevivir a eso. De todas formas, esa es una condena de los grandes y al Barça no le queda otra que por escudo. Sí, Siempre se le va a exigir competir en cada competición que toque. Si bien es cierto que la Liga de Campeones es una lotería, es cierto que hay equipos como el Real Madrid que la entienden muy bien, sobre todo llegado a eso, una vez supera los octavos, cuartos. El conjunto madridista es un equipo que se mueve muy cómodo en esas fases finales y lo hemos visto en esta última década. Y claro, para el Barcelona jugar a eso podría ser algo peligroso, pero también podría ser una buena solución. Yo le meto la salvaguarda también de Copa y creo firmemente que vamos a ver una Liga de 3. Yo creo que diría hasta las últimas 5 o 6 jornadas, salvo que alguno tenga la fortuna de escaparse, creo que vamos a ver a 3 equipos en un puño y esos duelos directos Atlético-Real Madrid, Real Madrid-Atlético, Barça-Real Madrid, Barça, también pueden ser clave a la hora de dirimir quién es el que finalmente se hace campeón. Vamos con el segundo bloque, Víctor, porque hoy la cosa va de caídas y en este caso vamos a hablar del Manchester City porque nos preguntan mucho y a mí me parece curioso, ya sabes que no somos en jornada perfecta y en A la Liga con Jueguin, que de hecho el podcast se llama A la Liga con Jueguin. Es cierto que en muchos casos tocamos otras competiciones porque muchas veces es interesante hacerlo. Y precisamente de la Premier solemos hablar en 2-3 episodios al cabo del año. Nos preguntan mucho, como te digo, por el Manchester City, porque creo que a ojos de todos es difícil encontrar una explicación, y lo que vamos a intentar contigo en los siguientes minutos, de qué le ha sucedido al que para mí, seguramente estamos hablando del que el año pasado, inclusive te sumo la eliminación de Liga de Campeones ante el Real Madrid, era el equipo total. O sea, el Manchester City era un equipo, te lo he dicho antes, ¿no? Cuando estábamos preparando un poco lo que íbamos a charlar, te dije una descripción que no la tenía preparada, pero que me encanta, que es un equipo robótico. Es un equipo programado por el que seguramente sea uno de los mejores entrenadores del mundo y de la historia, y está en esa conversación para ser el número uno, como es Pep Guardiola, y es un equipo totalmente programado y diseñado por su técnico para que jueguen a lo que él quiere. Y lo vimos en esos cuartos de final de la temporada pasada, donde yo creo que también vi una de las actuaciones colectivas más brillantes que he visto nunca en Europa, que fue ese City. Luego vimos otra actuación brillante, como fue la capacidad de resiliencia de un equipo campeonísimo como es el Real Madrid para aguantar y no verse superado y llevar el partido hasta penaltis y poder ganarlo. O sea, para mí fue una oda al fútbol y sin duda alguna se abría lo que para mí iba a ser la gran rivalidad de estos próximos años, ¿no?
que era ese Real Madrid-Manchester City, que ya lo había sido antaño también con esos enfrentamientos, ¿no? Pero vemos un conjunto manguciano, en este caso el de Guardiola, que es irreconocible, ¿no? Esta última racha de partidos que le lleva a estar en la posición número 22 de Liga de Campeones, inaudito, y en la posición número 7 a 12 puntos del Liverpool, que tiene un partido menos para poder meterle 15 puntos en esa lucha por la Premier. ¿Cuál es tu primer pensamiento cuando escuchas todo esto y también el seguimiento que sueles darle a la Premier? Bueno, ya sabes que la gente que me conoce más sabe que no veo la Premier asiduamente, o sea, creo que la veo entre poco y prácticamente nada, pero bueno, sí que es cierto que esta temporada me está enganchando el hecho de ver al City caer, no me voy a esconder, pero bueno, ahora ya fuera de coñas, creo que el City, vamos, principalmente, y creo que vas a estar súper de acuerdo conmigo, la baja de Rodri. Creo que le hace mucho daño a Guardiola perder un jugador como Rodri, fuera bromas aparte del Balón de Oro y todo eso. Creo que es el mejor futbolista del City con diferencia sobre el segundo, que posiblemente pueda ser Haaland, etcétera. Pero el City, si destacaba por algo, era por el control de los partidos, por el control, no de los partidos, sino del ritmo de los partidos. Veíamos, sobre todo los madridistas, en la retina tendremos ese acto de supervivencia del Madrid en el que el City te domina, te domina, te domina, y pone él el nivel físico y el nivel de exigencia del partido, el Manchester City, y creo que ahora mismo, después de la lesión de Rodri, yo cuando les he visto son un equipo súper irreconocible, son un equipo que no controla el juego, son un equipo que lo ha intentado Guardiola de todas las maneras, ha intentado colocar a Bernardo Silva en la base, que es de lo poco que se salva, y es auténticamente un drama. Lo ha intentado con Kovacic, tampoco. De Bruyne retrasando su posición y tampoco es el futbolista que todos esperamos. Gundogan está irreconocible, o sea, se le está quedando grande la Premier. Sorprendente porque es un futbolista que ha sido clave para Guardiola años atrás, pero la verdad no encuentra ese centro del campo. Luego es cierto que creo que es un problema menor, pero que Haaland no está, o sea, nunca ha sido un jugador autosuficiente, pero ahora mismo no le llegan ocasiones y las que tiene no las está metiendo. Luego jugadores como Jeremy Doku, como Savinho, recuerdos de la liga, no son jugadores que consigan crear ese desequilibrio arriba contra defensores físicos y están perdiendo prácticamente todos los duelos. El City también le ha hecho mucho daño, evidentemente, las lesiones pues, de Rubén Díaz. Guardiola hablaba en rueda de prensa de que tenía una falta de centrales acuciante. Recuerdo se lesiona Rubén Díaz. Guardiola está jugando lateral izquierdo en muchos partidos. Stones se recuperó el otro día de una lesión en la que se pierde varias jornadas. Nathan aquí ha caído lesionado hace un par de semanas. Creo que se le está juntando un poco todo a Guardiola y luego creo que esa inestabilidad le está haciendo perder partidos. Si no me equivoco, son un partido ganado desde la jornada 10. Si estamos en la 18, o sea, va a empezar la 18. O sea, o sea, son números o sea, yo no recuerdo a un City tan mal y no recuerdo ni siquiera a un Real Madrid, a un Barcelona, incluso en los últimos años, habiendo ganado un partido en los últimos 10. Son números dramáticos y Guardiola sí que intenta darle un poco de calma en las ruedas de prensa, de que hay que tener tranquilidad, pero es que la realidad es que con esta diferencia virtualmente de 15 puntos sobre el Liverpool, que es el líder, en el estado de forma en el que está, que imaginemos que en algún momento también bajará o levantará el pie del acelerador, Sí. a mí me parece que es una distancia que ya es insalvable y creo que el City tiene que centrarse ya en la Champions, que tampoco es una situación demasiado bollante porque tiene que ir a jugar contra el PSG, que los dos están jugando la vida y no sé, mucho tiene que cambiar esto. Es cierto que las dinámicas cambian de aquí a cuando vuelva la Champions, puede cambiar todo drásticamente, pero es preocupante la situación del City y yo no le veo mucho atisbo de mejora porque Rodri está descartado y el problema de los centrales está ahí, se irán recuperando, pero eso que he comentado al principio de la falta de control de los partidos me parece que o sea, tiene difícil solución con el perfil de jugadores que tiene el City. Vale, Es, sí, compro la tesis de Rodri, pero Víctor, te quiero recordar, y me parece un detalle, no sé si a lo mejor el equipo saca pecho ante la lesión de un jugador tan importante, pero justo después de la lesión de Rodri, el City tiene una fase muy ganadora donde ganan al Watford, empatan con el Newcastle, ganan
Luego también al Slovan Bratislava, Fulham, Wolves, Sparta de Praga y Southampton. Son 6 victorias y un empate sin Rodri, que no sé, que quizás igual es una reacción natural del propio equipo, ¿no? En ese momento, pues Kovacic sí funciona en esa posición y luego al final pues se van viendo todo ese tipo de lagunas. Es cierto que habiendo jugadores irreemplazables, probablemente un jugador como Rodri, como el actual Balón de Oro, pues sea de lo más difícil, porque además recuerdo que el inicio de Rodri en el Manchester City no fue fácil, le costó muchísimo asentarse en el puesto, tiene un par de años donde realmente le lleva su tiempo a moldarse tanto al fútbol inglés como a lo que le pedía Guardiola, incluso hubo una época un tanto normalizada del jugador que no parecía que iba a tener la explosión que luego tuvo como futbolista y el mercado no te va a ofrecer ningún Rodri. Incluso si viniera alguien, en 6 meses prácticamente no puede dominar el centro del campo del City. Entiendo que las soluciones de Guardiola, esa que hablaba, ¿no? Gundogan, que es... Oye, ese hay que dársela al Barça, que supo deshacerse del alemán. Suena un poco feo, ¿no? Pero es la realidad, supo deshacerse del alemán a tiempo, siendo uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla. En aquel momento nos parecía criticable y ahora el tiempo quizás les ha dado la razón de que era algo bueno para todos, y tampoco ha funcionado Kovacic, como bien decían, ni el resto de soluciones que ha puesto. Yo quería hablar un poco también de Guardiola, porque creo que se suma otra variable, y es que Guardiola desde su inicio como técnico nunca ha sido un entrenador perdedor. O sea, es la realidad. Guardiola lo ha ganado todo. Sí, ha tenido evidentemente, pues, por ejemplo, en la etapa del Barça, bueno, pues es un entrenador que también tiene sus derrotas, ¿no? Aquella contra el Inter, contra el Atlético de Madrid, o sea, no fue un Barça épico, pero que tuvo también sus derrotas, pero no era un equipo acostumbrado a caer derrotado. Luego se va a Alemania, donde también tiene sus derrotas, principalmente en Europa, pero un equipo que siempre ganaba. O sea, de hecho la Bundesliga la gana Guardiola cada año. Y luego se va a un City, donde inicia una hegemonía en Premier también mayúscula. O sea, es un entrenador que en su día a día ha podido tener derrotas puntuales, derrotas que le han costado campeonato, evidentemente, como cualquiera, pero no ha estado acostumbrado a vivir en la derrota, nunca. No ha sido un entrenador de derrotas. No, no, y es que es interesante el punto que dices porque es ahora cuando vamos a ver de verdad, a ver qué soluciones aporta Guardiola. Está intentando hacer cambios en el esquema, está metiendo a Foden más por dentro, está retrasando la posición de Bernardo, como he dicho antes, y tampoco le está funcionando. No sé, la verdad es que, como he dicho al principio, me está generando curiosidad esta caída del City para ver desde un punto más analítico cómo puede Guardiola darle la vuelta a esto. La verdad que tiene una patata muy caliente el City, y sobre todo Guardiola, que también puede ser que le está afectando un poco el tema de la sanción, las 121 causas abiertas, bueno, todo este tema extradeportivo del Manchester City. No sé, la verdad, no sé a ti, pero a mí la verdad que el fin de semana ahora me apetece sentarme a ver al City para ver qué es lo que... Propone. qué es lo que propone, qué idea tiene de cómo. Porque ya te digo, es que el modus operandi de Guardiola siempre ha sido dominio del juego, mucha Sí. posesión, apabullar al rival, desgaste físico del rival, encontrar las ocasiones a través de la posesión. Ahora no está teniendo esto. Es que los datos son preocupantes. Ya muchos tramos de partido no domina la posesión. En muchos tramos de partido el City se sitúa en un bloque medio bajo. O sea, me lo dices hace 6 meses que el City va a tener fases de partido de bloque medio bajo y te digo imposible. Imposible porque no puede ser, porque es un equipo que estamos acostumbrados a verlo dominar, a verlo ser absolutamente perfecto en todas las fases de partido y de juego, sabiéndose defender, sabiendo atacar siempre. Y ahora no, es que es un equipo irreconocible. Es que parece, o sea, está más cerca, y me vas a permitir el descargo, está más cerca de ser un Chelsea de años atrás que del propio Manchester City. Y hay que sumarle otro detalle. Y es que quizás, hablamos antes en el Barça, la salvaguarda para el City sí puede ser Europa. El City es un equipo que puede encontrar en Europa, bueno, pues una forma de resarcirse tras una temporada que no está siendo buena. Y hay un factor que es, y ese dato escalofriante que te decía, el otro día en la derrota última del Manchester City, que fue contra el... Cayó contra, disculpa, Aston Villa, Aston contra Villa. Aston Villa. Haaland tocó un balón en todo el partido. Claro, Entonces, es que claro, yo pienso, digo, tú tienes a Haaland, sabes que no estás pudiendo encontrar el fútbol como tú quieres, no puedes desarrollarlo como tú quieres, ¿por qué no utilizas a Haaland como arma de destrucción masiva? Puede ser también una solución, ¿no? Jugar para Haaland, que es algo que no ha probado nunca este equipo.
Sí, y además que tienes futbolistas, como he dicho antes, como Foden o sea, Foden, Jeremy Doku, el propio Savinho, que los conocemos de España, que son jugadores que pese a no estar al nivel que todos esperábamos de ellos, son jugadores que repiten esfuerzos constantes, que son potentes en el regate. Joder, ¿por qué no jugar a otra cosa? ¿Por qué no jugar un poco más metido atrás y buscar esas contras con Haaland fijando centrales, con jugadores potentes en banda? Pero es que no, como que le falta esa evolución al City, le falta esa evolución a Guardiola para intentar probar otras cosas. Es que está intentando lo mismo con perfil de jugadores muy diferentes a lo que acostumbra. Es que al final esa figura de Rodri en la base, esa figura de Rubén Díaz de central con esa salida de pelota tan limpia que Stones lo puede hacer, pero está años luz de Rubén Díaz en mi opinión. Es que le está costando mucho, los rivales te están sabiendo presionar, no estás superando esas primeras presiones. No sé, me parece que Guardiola tiene que darle un vuelco a todo esto y veremos a ver si es capaz. Y lo de la Champions, Javi, al City le queda una salida muy complicada, si no me equivoco, que es a París. Y Sí. después más partidos, el otro partido que es contra el Brujas en casa, si no me equivoco, que vale, todos presuponemos que lo puedes ganar, pero es que es complicado, es que tiene una salida muy complicada a París. El PSG tampoco está demasiado bien, pero es que, madre mía, la verdad es que estemos hablando de esto, Javi, o sea, No, me parece total. surrealista, ¿eh? Sí, no, pero bueno, puede pasar, ¿no? Equipos que se caen y se caen de esta manera. Y aquí ya, como colofón, también quiero hablar del elefante en la habitación, ¿no? Que es esas 155, creo que llamaban sanciones, 155 incumplimientos de normativa por fair play financiero que la Premier está estudiando. Hemos visto equipos como, por ejemplo, el Everton, que con apenas 2 3 sanciones han sido sancionados. A mí me extraña mucho que las 150 y tantas sanciones pendientes que tiene el City no se dictaminen alguna como real, con lo cual hay un elefante en la habitación del que nadie habla y es hasta qué punto, Víctor, como jugador, cuando sabes que ese elefante está ahí, bajas tu intensidad competitiva. Y ya es desde el punto de vista psicológico. Que entiendo que Guardiola es un profesional en ese sentido, yo lo alabo. Para mí es un entrenador que chapó. O sea, estoy seguro de que a Guardiola, al propio Guardiola, no le afecta, porque es un enfermo del fútbol y es lo que busca en la victoria. Pero a los jugadores, que son los que, digamos, sacan la cara en el campo, no sé si da la sensación un poco como de haberse. De esperarse un desenlace inminente que no va a ser positivo y que lo deportivo, pues ya pasa a un segundo plano. Hombre, es que tú te metes en la cabeza de un futbolista del Manchester City y estás jugando por ganar los partidos, evidentemente, por competir, por ganar el máximo de títulos posibles. Y en tu cabeza puede estar, hostia, si yo estoy haciendo todo esto para que de aquí a mayo, no sé cuándo sale la resolución, no sé si era ahora, a principios de año la íbamos a conocer, imagino que habrá apelación, etcétera, pero en la cabeza del futbolista tiene que estar, estoy haciendo todo esto para que dentro de un mes, 2 meses, me metan 30 puntos de sanción, 40 puntos de sanción. Lo estamos viendo con el Olympique de Lyon en Francia, el mejor ejemplo. Los jugadores están dando un paso adelante después de la sanción. Al final es complicado. Es que el año pasado el Lyon se deja llevar en muchos tramos de temporada. Sin sanción estaban en un nivel ínfimo y ahora mismo el Lyon está poco a poco sacando la cabecita adelante en la liga francesa. No sé, no me puedo meter la cabeza en un jugador porque ni lo soy, ni tengo, bueno, sí que tengo conocidos, pero no a ese nivel de futbolistas. Pero está claro que algo tiene que afectar porque no es. Creo que se ha juntado un poco todo. Esas lesiones, que Guardiola no está dando con la tecla, que los futbolistas individualmente no están a su mejor nivel y esto tiene que estar afectando seguro 100%. Pues como veis, no hay un solo motivo, sino que son una suma de varios. Esa lesión de Rodri, esa inminente sanción por dopaje financiero al conjunto del City, más también el hecho de que no estén encontrando soluciones deportivas a un bajo rendimiento también de jugadores que antaño, bueno, pues copaban esas primeras posiciones. La Champions quizás pueda ser una salvaguarda, la Premier para el City parece muy complicada. Y vamos a acabar con nuestra sección, yo diría estrella, porque es la que normalmente más interés suele deparar por parte de nuestros seguidores, y no es otra que la sección de Sorar. Pero antes quería preguntarte, Víctor, porque
¿Cómo andas con Sorar? Tú, oye, has sido un usuario, yo diría que notable dentro de la plataforma. Vamos a soltar una lista de chollos navideños que nos has preparado, pero antes te quería preguntar cómo estás ahora en la plataforma, cómo va eso. ¿Estás con ilusión? Me decías un poco también que a veces te cuesta pillarle el punto últimamente a esta serie de cambios que ha habido. Se habla de una nueva, por cierto, update para febrero. No sé si alegrarme o echarme a temblar. ¿Cómo lo ves? A ver, ¿quieres que sea del todo sincero, Sí, siendo hombre. políticamente correcto, Por, verdad? por supuesto, Nada, no, a ver. no, no. Realmente creo que Sorar es una plataforma en la que a mí el sistema me encanta. O sea, me encanta el modo de juego de Sorar. Creo que el hecho de ser revolucionario, entre comillas, alinear a 5 futbolistas, que compitas contra otros 5, etcétera, está muy bien pensado. Me divierte Sorar, lo tengo que decir así. Pero yo, como sabrás, Javi, tuve un batacazo terrible. O sea, yo sabes que no he invertido mucho dinero en Sorar, soy sincero. Pero quedé cuarto en una competición intersemanal de All Star, si no me equivoco, corrígeme. Y Sí, bueno, la recompensa fue Chesney. Chesney. Entonces, al final, que a mí me digan que Chesney es un tier star, porque el premio era un tier star, en una competición intersemanal, Chesney, que acaba de volver del retiro, no había ido convocado ni un solo partido por el Barça todavía, o sea, estaba antes de ser convocado por el Barça, o sea, se acababa de oficializar el fichaje. A mí me dio un palo, o sea, al final, pues una desilusión. Era la primera vez que obtenía un premio tan grande. He pillado algún premio por ahí y tal, pero nunca había pillado un premio así. Y que me toque Chesney, pues al final me hizo Bajón. desilusionarme. Creo que Sorar tiene todo para mejorar, es la ventaja que tiene, puede darle un cambio a todo esto, pero la verdad, me encuentro desilusionado. Creo que en algún momento volveré a recuperar la ilusión. Rival sí que le he dado caña con vosotros, gracias a vosotros, lo Sí, tengo que sí, decir, sí. gracias a vosotros le he dado mucha caña, pero la verdad que ahora mismo estoy en un punto de, bueno, antes era, no me daba tiempo tú lo sabes bien, no me da tiempo a hacer las alineaciones, a quién pongo, a quién no pongo, y ahora es como, bueno, si me da tiempo las hago y si no, pues no las hago. Pero bueno, la lista de choices navideños me la he preparado y ya sabes que, que todo lo que me pidas, Javi, va a estar ahí. Pues vamos a empezar con el primero de los nombres porque nos traes a un viejo conocido que nos vacunó y bien en el último mundial. Ventana y vemos por aquí a Hakim Ziyech. Cuéntame cositas del jugador marroquí. Bueno, no sé si habéis escuchado las últimas declaraciones. No, ¿Te suena? personalmente no. Vale. Bueno, pues este fin de semana entra como un elefante en una cacharrería, arremete contra el Galatasaray, dice que está harto, que se quiere ir, que está completamente cansado de Turquía, que para él el Galatasaray es un equipo muerto. Arremete contra el presidente, le dice que contra su entrenador, le dice que es un completo inútil, básicamente, en palabras de Ziyech. O sea, lo podéis buscar si ponéis declaraciones en internet de Ziyech, os van a salir todas. Y bueno, él dice que se va a ir en enero. Y a ver, sí que es cierto que el panorama de Arabia está ahí, que puede ser que vaya, pero a mí me parece que es un futbolista que puede tener todavía cabida en un equipo, sobre todo Premier, que tiene mucho mercado. Me consta que tiene mucho mercado. Y creo que en enero una salida de Ziyech, el precio lo estáis viendo en pantalla, es irrisorio el de Ziyech, y no me parece un mal fichaje para intentar en enero que se revalorice, que pueda llegar no sé, no hablo de un top 5 del mundo, pero sí que creo que a un equipo de media tabla de la Premier, incluso a Francia, Alemania, creo que puede llegar. Y es un futbolista que, vamos, por todos es de sobra conocido, que tiene una calidad inmensa en esa pierna izquierda. Creo que en el Chelsea se equivoca yendo al Chelsea, pero ahora mismo creo que puede ser o sea, por lo que cuesta, me parece un futbolista que es interesante. Está sonando fuerte para Italia, precisamente. Me parece un mercado, una liga interesantísima para un jugador Sí. como Joaquín Cille, que la liga italiana, por cierto, que está creciendo muchísimo en competitividad. Deberíamos, por cierto, darle un vistazo nosotros desde aquí, desde España, porque cuidado, ¿no? De cara al futuro. Y podría ser un mercado muy interesante. Desde luego, su carta está actualmente regalada, ¿no? Vemos que la In-Season sale por apenas menos de 2 euros y las Classic pues salen prácticamente lo mismo, con lo cual entiendo que merecería la pena comprar la In-Season. ¿Por qué no hablar de un cambio de categoría? Si la turca, que si no me equivoco es contender, pasa a Hakim Ziyech a irse a Francia o Italia y pasa a ser una carta de Champions, pues bueno, tiene más usabilidad, al menos así lo considero yo. Nos vamos con otro jugador, el segundo, hombre, mi paisano, esta me gusta mucho, Víctor. Isco, yo nunca, sabes que nunca he sido de Isco. O sea, sí que es un futbolista que me gusta, que me parece diferencial en ciertos contextos, pero bueno, se ha recuperado de la lesión. Ayer
ya marca gol con el Betis y creo que ya no solo por Isco, sino por la necesidad de gol que tiene el conjunto de Pellegrini. Creo que es un futbolista que aunque ya está un poquitín inflado de precio, va a seguir subiendo y vamos, va a ser clave para el Betis, va a ser clave para Pellegrini, ya lo fue la temporada pasada y a ver cómo encaja porque tiene gente al lado como Lo Celso, como Fornals. Vamos, creo que va a ser un futbolista clave, como he dicho antes, y creo que va a marcar la diferencia en la liga otra temporada más. Una incisión de Isco que está saliendo aproximadamente por entre 9 y 12, 15 euros, según el mercado en el que la compréis. Yo aproveché hace poco unos créditos, precisamente de 50% y la adquirí por la mitad de precio. Me parece que me costó unos 4,70 € o algo así. Y es una carta que pienso darle muchísima usabilidad a partir de enero, incluso ponerla en divisiones interesantes, ¿no? Porque ya vimos el otro día, como tú bien decías, que ya está consiguiendo esas decisivas que todos deseamos. Así que vamos a muerte con el malagueño, que sigue teniendo un gran precio. Yo me acuerdo que intenté comprarla cuando abrió el mercado en julio, cuando tuvimos ese adelanto de Sorar. Y la carta disco aproximadamente será unos 30 euros. La In-Season ahora la podemos encontrar 3 veces menos. Creo que sigue siendo una carta rentable y disfrutona, ¿vale? Porque creo que Isco va a seguir funcionando muy bien en este Betis. Vamos con otro también jugador que se mueve en esa media punta, aunque en este caso es un poco menos estilete y un poco más bulldozer. Hablamos de Donny van de Beek, el jugador holandés del Girona, que además me consta que es uno de tus favoritos. Sí, bueno, siempre me ha gustado Donny van de Beek. Hablaba Mitchell hace un mesecito aproximadamente en noviembre, disculpadme, creo que es en la COPE, halagándole, decía que a nivel talento es uno de los futbolistas que más talento bruto tiene y él ha entrenado nunca, o sea, ha entrenado mismamente a Sabio, que hablamos antes, pues, que es titular del Manchester City, y decía que a nivel físico ahora mismo estaba jugando más que en los 2 años anteriores. Creo que ahora con un Girona prácticamente desahuciado en Champions, que salvo milagro no se va a clasificar, y con un Girona que en Liga empieza a carburar, creo que va a ser clave. A mí es un futbolista que me encanta, siempre me ha encantado. Ya en el Ajax me parecía un futbolista que marcaba las diferencias en ese centro del campo, con esas llegadas de segunda línea, que me parece, si recupera ese nivel, que me parecería complicado, me parece complicado que lo pueda recuperar, pero creo que esa llegada de esa segunda línea, que es de lo mejorcito de Europa y enseñó que era de lo mejorcito de Europa, vamos, estamos hablando de un futbolista top en Liga, creo que es un futbolista que puede marcar las diferencias en un Girona que además está bien rodeado por Iván Martín, por Yangel Herrera, por David López que puede jugar, puede liberarse un poco de esas tareas defensivas y aportar más en ataque. Y a mí, por el precio que tiene, o sea, me parece que lo miré ayer cuando revisaba los datos, son 2,50 la in-season. Creo que a la larga puede ser un fichaje que va a dar rentabilidad y creo que puede marcar diferencias en la liga con un Girona que está peleando de nuevo por entrar en Europa. Dos apuntes, entre 2,5 y 3 euros la incisión aproximadamente. Ahora que no va a haber fútbol de la liga, yo creo que las cartas de la liga van a perder valor y podemos adquirirlas bastante más baratas. La clásica apenas 1 euro. Y sensación de que Donny van de Beek ya es un titular en el Girona, o al menos así lo considero. Creo que va a aprovecharse mucho. Y también sensación de que el Girona, una vez se quite la Liga de Campeones de en medio, va a crecer mucho en Liga. Creo que es un equipo que va a alcanzar Europa League seguramente. Y va a crecer mucho, sus jugadores van a crecer muchísimo en Fantasy. Me apunto al bueno de Donny van de Beek y nos vamos a otro que es, bueno, pues una lesión con patas, un jugador que hemos recomendado aquí en varias ocasiones y que a mí me encanta y la verdad me da mucha pena el año y medio, prácticamente 2 temporadas que lleva, que es Juan Foyth, el lateral argentino del Villarreal. Sí, decía Marcelino el otro día que se había ido con mucha más paciencia que en pasadas lesiones. No juega desde la jornada 17 de la pasada temporada, un partido completo, que es cuando se lesiona, si no me equivoco. Y, a ver, sé que tú has caído mucho en esta trampa de Foyt, pero creo que ahora Sí, sí, creo señor. que se han seguido los pasos correctos con él, creo que se ha hecho un plan específico, lo comentaba la gente del Villarreal, el staff físico, que le ven mucho mejor, que le han preparado para la máxima competitividad desde el día uno, y creo que eso puede ser un as bajo la manga que tenga el Villarreal. A mí es un futbolista que me encanta, o sea, tengo
deciros sinceramente que es un futbolista que en ese duelo, o sea, es que es muy difícil de superar en el duelo uno para uno. Y además dobla posición, puede jugar tanto de lateral derecho como de central, incluso a veces ha jugado de pivote, que necesidad también del Villarreal en esa posición. Ya me parece que es un futbolista que lo mismo, por el precio que tiene, no pierdes nada si lo compras ahora y bueno, si se vuelve a lesionar, pues nada, lo vendes y creo que no vas a perder prácticamente nada por lo que vale. Que pensaba que tenía yo una carta de Juan Foyth, he ido a comprobarlo ahora mientras me contabas. No la tengo, sorprendente, no tengo, creo que igual la vendí o algo. Y voy a intentar ficharla, me parece. Me voy a comprar una cartita de Juan Foyth porque me gustan las causas perdidas. Que por cierto, ahora vamos con tus dos últimas cartas, pero al final compré a James. He comprado a James Rodríguez. Se está hablando mucho de su marcha a la Serie A, no lo sé. Desde luego en el Rayo no se va a quedar seguramente cuando se abra el mercado de enero, que además al Rayo le va a venir bien para aligerar masa, en fin, ya sabemos cómo funciona un poco esto y hay ahí intrahistoria con James Rodríguez y con Raúl de Tomás en el Rayo, son dos jugadores que creo que lo normal es que salgan en este mercado invernal y yo me he animado con el jugador cafetero. Y vamos con tu siguiente carta, que no es otra que Sergio Arribas. Cuéntame cositas. Bueno, creo que Sergio Arribas ha tenido una adaptación a segunda división complicada. Empezó el año de una manera un poco. O sea, no estaba siendo el futbolista que habíamos visto la temporada pasada en primera, ni mucho menos en el Real Madrid Castilla. Y creo que ahora sí, creo que está empezando a arrancar. Creo que puede ser un futbolista que marque las diferencias en segunda división. Y es que su calidad individual es innegable. Además, el Almería está empezando a carburar y a ser el equipo que todos esperábamos que fuera en segunda división, un candidato perenne al ascenso. Y ahora mismo me parece, vamos, me parece uno de los mejores futbolistas que fichar en segunda división, sino el mejor. Sí, señor. Una Almería que además tiene que seguir creciendo y que tiene que ser sí o sí. Bueno, pues un candidato al ascenso a Primera División, Sergio Rivas, que tan solo tiene 23 añitos todavía, ¿no? Un jugador que además es seleccionable en alineaciones sub-23 y que tiene que ir dominando en esta segunda vuelta un poco más esa Liga Hypermotion. Liga, ¿se sigue llamando? Sí, ahora es Hypermotion. Sí, sí. De una forma un poco más mayúscula de lo que lo viene haciendo. Vamos con la última, que es muy random, que es Guillermo Fernández. Cuéntame, esta me ha sorprendido, Víctor. Bueno, esto es un poco porro, Javi, ya lo sabes. ¿Vale? Pero bueno, Guillermo Fernández ya ha confirmado el entrenador de Fortaleza. Bueno, yo tengo un stack de Fortaleza y sigo a Fortaleza, o sea, en el fútbol brasileño, la verdad, por Ahí. sonar, lo sigo. Y bueno, hablaba Bogbonda de que iba a ser el primer refuerzo de la temporada para el año que viene. Y es un futbolista que juega de interior, que en Boca Juniors se le ha visto como prácticamente día sí día también era decisiva tras decisiva. Y sumado a que Fortaleza tiene una necesidad imperiosa en el centro del campo, porque ha probado de todo esta temporada, con Hércules siendo el más regular, con Pochettino que entraba y salía. Pero bueno, creo que es un futbolista que le puede dar estabilidad, creo que es un futbolista que puede marcar la diferencia en el Brasileirão. Recordar que juega la Libertadores Fortaleza la temporada que viene, lo que va a haber mucha rotación, y eso para Fortaleza va a ser muy interesante. Yo le tengo, le fiché por 90 céntimos, si no me equivoco, le compré por 90 céntimos, o sea que creo que por lo que vale tampoco pierdes nada si lo fichas. Es cierto que es fútbol brasileño, que no es una liga seguida por mucha gente aquí en España, pero no me parece para nada un mal pick, insisto, por el precio que tiene, que es irrisorio. Pues acabamos con esa carta de Guillermo Fernández como última recomendación de Sorar. Nada, que Víctor, ha sido un placer charlar contigo de fútbol. Hemos arreglado el Barça, hemos arreglado el City y hemos dado a nuestros oyentes, bueno, pues regalos navideños en forma de cartas de Sorar que seguro que son de su interés. Oye, que muchísimas gracias por echar un ratito hoy de fútbol conmigo. Bueno, faltaría más, Javi. Ya sabes que yo estoy encantado de compartir mi tiempo con la gente que sabe de fútbol y nada, esperemos en más ocasiones poder estar aquí. Un abrazo fuerte, amigo. Cuídate. Otro. Chao, Javi.